buenas noches, que el Señor les bendiga. Aquí estamos con tu programa, nuestro programa Ahora Te Toca a Vos. Juntas hacemos este programa, juntos, con todos los que están del otro lado. Empezar a compartir, vamos a ver cuántos están conectados, así damos comienzo a lo que Dios tiene preparado para esta noche, con lo que ha puesto en nuestros corazones, el poder compartir contigo y que vos también seas parte de todo esto. Acordate que esto lo hacemos juntos. Aprendemos juntos, nos bendecimos juntos, nos edificamos juntos, bendecimos nuestras vidas a través de la palabra del Señor, con la reflexión que nos vienen y con lo que vos vivís, lo que nosotros vivimos en el Señor es lo que nos hace edificar nuestras vidas, edificar nuestro espíritu y nuestra alma. Así que está compartiéndolo con otros y te aviso que el número de teléfonos que nos puede comunicar el celular a través del WhatsApp 11 50 46 40 30, 11 50 46 40 30. Acordate que podés escribirnos allí si tenés alguna necesidad o querés hablarnos de algo, querés hacer algunas preguntas, allí estamos para contestarte. Dios te bendiga, díganos del otro lado si se escucha bien, si está saliendo bien, siempre tenemos esa duda, así que esperamos que nos confirmen, que nos cuenten cómo está saliendo del otro lado y como decía la pastora hace un ratito, poder compartir para que le empiece a llegar, porque a muchos no les llega la notificación, así que compartimos los enlaces, invitamos para que se puedan empezar a conectar y que se enteren de que ya arrancó el programa y que tenemos un tema particular para hablar en el día de hoy, como lo tenemos cada martes y cada jueves, y la idea de poder hablar y desarrollar es, como decía la pastora hace un rato, edificarnos mutuamente. Sabemos que quizás lo que hoy el Señor nos hable a nuestras vidas o quizás lo que el Señor hable a tu vida puede edificar nuestro alma, nuestro espíritu, así que nos va a ayudar a crecer aún más en el servicio del Señor. Así que queremos enterarnos que estás del otro lado, así que mandanos un mensajito, hacernos saber, así nosotros sabemos que ya te llegó y comenzamos a poder desarrollar el tema. Acordate de compartir, acordate de que todos los martes y jueves estamos aquí con el programa Ahora Te Toca a Vos. Tenemos la línea de WhatsApp 11 50 46 40 30. Recordanos que vos estás del otro lado, que vos sos parte de este programa, acompañanos, así te podemos saludar, podemos decir, uy, allí está, extrañamos, le damos tiempo para que vos puedas decir lo que estás allí presente, que hoy tenemos una reflexión bastante importante, que muchas veces no pasa en nosotros, nos acontece en nuestra vida diaria, en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestras situaciones, en nuestras decisiones, en nuestras actitudes, ¿no? En muchas áreas de nuestra vida hacemos esto. Estamos ahí como en la intriga de saber. Sabes que mientras buscaba, si bien hay muchos personajes que me venían y mucho eso ya los tratamos, la idea era poder siempre hablar de algún personaje diferente de la Biblia para que entendamos de que no nos encerremos en una sola persona o un solo ejemplo de la palabra que nos puede determinar o edificar, saber cómo estamos hoy actualmente, ayudarnos a darnos cuenta que en realidad sí lo estamos pasando y no nos habíamos dado cuenta. O si te están viniendo esos pensamientos o si te estás sintiendo de esta manera, que puedas tener herramientas para ir en contra de todo esto y, como decíamos hace un rato, poder edificarnos y también crecer y también poder darle la gloria a Dios, ¿no? Porque lo importante de todo esto al final del día, de lo sucedido, al final de lo que estemos pasando, al final de todo eso, lo importante es realmente darle la gloria a Dios. Sabemos que, hace un rato escuchábamos una palabra y decía que sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Y si vos amas a Dios, yo amo a Dios, obedecemos su palabra, porque así dice su palabra, que si obedecemos su palabra es porque lo amamos. O sea, si lo amamos, dice obedece mi palabra. Todo esto nos enseña que realmente si nosotros estamos aferrados a la mano de Dios, todo nos ayuda para bien. Y a veces no lo notamos o no nos damos cuenta de que el Señor está del otro lado. Así que bueno, para que vos te quedes tranquilo de que más allá de que lo dice la palabra, recordarte que el Señor siempre está con vos, que el Señor te impulsa a que vos puedas avanzar y te da la fortaleza necesaria para que sigas creciendo.
Así es, entonces te recuerdo que la línea de comunicación es el 11 50 46 40 30, ¿eh? 11 50 46 40 30. ¿Qué pasó? No puedo encontrar. ¿Qué no puedes encontrar? Acá. ¿La transmisión? Sí, ya lo pongo acá. Ahí está, bueno. Para ver, sí. Muy bien, muy bien. A ver, allí estamos. A ver cuántos. Hay 6 personas conectadas, dice para. ¿Y cómo vemos aquí? Acá te empiezan a llegar los mensajitos de este lado cuando empiezan a mandar. Todavía no escriben ahí. Bien. Si querés hacemos la prueba para saber si está funcionando. Y vamos a la página para escribir. Todavía no. Vamos allí. Esperando a ver quiénes son. Digan presentes, quiénes están del otro lado. Ahí está, bien. Ahí vos ves bien clarito. Uh-huh. Así que bueno, buenísimo. Vamos a comenzar. Uh-huh. La idea de este mensaje y de la palabra que estamos por traer en el día de hoy se trata del doble ánimo. Pero mi idea principal es qué hacemos con ese doble ánimo, qué logramos nosotros contrarrestar contra ese doble ánimo. Y también el doble ánimo, hablábamos más que nada de un corazón dividido entre obedecer a Dios y seguir nuestras emociones. Lo vamos a hacer con ese enfoque porque muchísimas veces hablamos del doble ánimo como un desgano, pero no se trata solamente en esas ocasiones, sino que incluso sirviendo a Dios tenemos nuestro corazón dividido entre obedecer lo que Dios nos está hablando a través de su palabra, a través de los siervos, a través de incluso cuando nosotros leemos o le preguntamos y la respuesta llega, y está como veníamos hablando también en los anteriores programas, en la cual nosotros decidimos obedecer o seguir nuestras emociones. Y a veces podemos estar haciendo mitad y mitad, y esto nos lleva a que seamos esas personas que son inconstantes en todos sus caminos, que no podamos crecer. Y decimos, estamos mucho tiempo sirviendo, hace mucho tiempo, pero no podemos crecer. Y el Señor me demandaba esta parte, ¿no? Que a pesar de que quizás no es que abandonaba todo, no iba por ese lado, había un doble ánimo en que hay ciertas cosas que uno obedecemos y ciertas cosas que no, y el Señor nos pide una obediencia completa y una rendición total para poder lograr ser vencedores, para poder lograr obtener todo aquello que realmente nosotros anhelamos en el camino del Señor. Y muchas de esas cosas nos pasan cotidianamente, ¿no? A veces nos cuesta reconocer lo que eso está en nuestro ser, en nuestro interior, el pelear con hacer la voluntad de Dios, porque todo se refiere a ver si hacemos la voluntad de Dios, si queremos realmente hacer la voluntad de Dios, mucho más cuando somos los llamados a hacer la voluntad de Dios. Vieron que la palabra dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Bueno, muchos somos llamados, pero pocos escogemos hacer la voluntad de Dios, seguir lo que Dios quiere hacer, marcó para nuestras vidas, porque Él marcó un camino, ¿no? Y que nosotros en el cual, cuando decidimos decirle sí al Señor, escogemos hacer su voluntad. Ahí es cuando nosotros escogemos. No solamente lo aceptamos, lo recibimos como llamado, sino que somos partícipes, ¿no? De la gracia, de todas las maravillas que Dios hace. Y ahí está la parte nuestra de que a veces lo hacemos con qué emoción o con qué corazón, con doble ánimo, en qué momento tenemos el doble ánimo, ¿no? Sabes que yo busqué la definición de doble ánimo y dice, es una condición espiritual y emocional en la que una persona se muestra inconstante, indecisa o dividida en su corazón y mente. Es alguien que por momentos, esto lo agregué yo, ¿no? Es alguien que por momentos confía en Dios, sí, y por otros se deja llevar por el miedo, las dudas o sus propios deseos. Y ahí vamos a buscar en la Biblia, en Santiago 1.8, que habla de cuál es el final de un hombre, y cuando habla de hombre habla de humanidad misma, no está hablando ni solamente que los hombres son así y las mujeres no lo son, sino que está hablando de la humanidad. Y cuando habla que el hombre de doble ánimo, bueno, vamos a leerlo. Dale, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
O sea, es muy conciso. Ujú. Si tenemos doble ánimo, somos inconstantes en todo. Ahora yo te pregunto, ¿sos inconstante en todos tus caminos? No en todo yo. Soy constante en algunas cosas, pero no en todo mi camino, ¿no? Hay en cosas que yo camino segura, pero en otras no. Pero yo creo que ahí también quizás puede ser que Tal pase cual. en esa área, ¿no? Y como decía recién, ¿no? En la obediencia total, no hay obediencias a media o hacerlo. Pero hay momentos en que yo camino segura y soy constante en algo que yo decido, estoy segura en lo que entiendo y comprendo y llevo a cabo en mi vida que Dios quiere hacer, ¿no? O quiere proyectar. Mucho esto me llevaba creo que le pasa a la mayoría, ¿no? Cuando comenzamos en Dios, cuando comenzamos, lo empezamos a conocer, caminamos por pasos seguros. A mí me pasó así en esa área. Después, al pasar de los tiempos, uno ya como que va medio dudando, menguando en la constancia, en la seguridad con la cual antes uno oraba o buscaba de Dios y sabía que la respuesta era esta y yo estaba segura que esa era había una convicción, exacto. ¿no? Y por eso eso es lo que hablábamos hace un rato, que en realidad, en fin, el de doble ánimo, es que en realidad hay una parte que deseamos obedecer y hay una parte en la que no. Y yo la noté como es querer dos cosas opuestas al mismo tiempo. Y es difícil determinar con una sola palabra esto, pero muchísimas veces nos encontramos en diferentes áreas de nuestra vida en la que estamos queriendo dos cosas opuestas al mismo tiempo. Uh-huh. Queremos, por ejemplo, no sé, queremos que el Señor sane, pero no quiero orar. ¿Se entiende Sí. a qué voy? Entonces, esto está hablando de que en realidad tu corazón está dividido. Si el Señor te está mandando a clamar y vos querés tener un resultado, no vas a poder tener resultados si no clamas. Entonces, ahí es donde está el corazón dividido. Queremos obtener el resultado, pero no queremos hacer el proceso. Y eso también habla de una persona de doble ánimo, porque en definitiva no termina de concretar lo que el Señor nos está exigiendo en el momento. Y por eso después nos encontramos siempre en un mismo lugar. Y qué difícil, como quien diría, es subir los escalones, ¿no? Poder estar espiritualmente mejor. Quizás siempre se mantiene en un mismo lugar o retrocedemos. Y cuando uno retrocede es muy difícil volver, aunque sea al mismo lugar. Cuesta muchísimo. Cuesta mucho. Mucho. Y mucho más subir un escalón más, ¿no? Porque sí o sí, el no tener el doble ánimo te lleva a eso, ¿no? A que puedas bajar o subir. O mantenerte, ¿no? También, pero es más seguro que es bajar o subir según la constancia que uno pueda tener en Dios, ¿no? El camino en el Señor. Ay, dale. Bendiciones, Pastora Angélica, siempre ahí presente. Dios me la bendiga. Muchas gracias por estar del otro lado. No se olviden de compartir. Sabes que, bueno, yo había notado entre paréntesis que justamente querer dos cosas opuestas al mismo tiempo se trata de obedecer a Dios, pero también hacer lo que yo quiero. Y esto, a ver, lo estamos hablando en todas las áreas. Queremos que el Señor traiga a mi hijo, pero no quiero, no sé, entregar algo, bueno, hacer algo. No sé, enseñarle a mi hijo o ponerme firme en ciertas cuestiones, o hacer la parte que nos corresponde. Queremos hacer lo que nosotros queremos, pero queremos que Dios haga lo que le pedimos. Entonces, ahí es donde también habla de que nuestro corazón está constantemente dividido entre lo que sabemos y entendemos que tenemos que hacer y entre lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde entra la historia de este personaje que les comentaba hace un rato, que era diferente a los demás, y que se trata de la vida de Jonás. ¿Cuántos conocen la vida de Jonás? Más que nada conocen la parte, creo que la mayoría de las veces cuando habla alguien de Jonás, habla del enojo de Jonás para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Que yo leía esa parte y decía, ¿y cuántas veces nosotros también quizás interiormente no tan expuesto como Jonás, pero muchas veces nos encontramos en esa situación de no querer hacer lo que Dios nos manda hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque nos lleva a hacer muchas cosas que nosotros no queremos hacer, que tenemos que dejar quizás nuestro orgullo, ¿no? Morir a muchas cosas que tienen que ver con el ego.
Así es. Porque en realidad para que el Señor se glorifique, nosotros tenemos que menguar. Y sabes que la parte de la humanidad en la que nosotros realmente queremos siempre sobresalir, y ahí es donde se apaga lo que Dios nos da, y ahí es donde empezamos a encontrarnos en la misma circunstancia en la que habíamos empezado en un principio. Sabes que yo había notado también que una de las cosas o una de las evidencias de una persona de doble ánimo es que duda constantemente, o sea, cambia de decisión según la circunstancia. Y lo llevamos a que no tiene que ver si vos estás sirviendo 100% o estás simplemente congregando, pero si de repente el Señor te vino y te dijo, no sé, por ejemplo, viajá a tal provincia, ahí va, el Señor te va, y de repente viajaste allá porque le creíste, pero allá sucedió tal cosa y ya volviste de vuelta, no creyendo en lo que Dios te dijo, y empezaste, según la circunstancia, a dudar incluso si era de Dios o no era de Dios, y empieza a haber este doble ánimo de un corazón dividido entre lo que realmente nosotros queremos y lo que Dios quiere. Y algo de lo que hablábamos la vez pasada era, por ejemplo, con el tema del ministerio pastoral, que la mayoría de los que son, o sea, el Señor marca que van a ser pastores, no quieren ser pastores. Sí, sí. Y esa es la lucha, ¿o no pasa? La lucha en la que asumimos el llamado, aceptamos la asignación que Dios nos dio, más allá de poder tener el corazón, poder hacerlo y un montón de cosas, en el momento en el que nosotros decimos sí, las cosas cambian completamente. Entonces, esa parte es de la lucha entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere de nosotros, o lo que Dios nos está pidiendo. Y muchas veces nos volvemos a estancar o nos quedamos sin crecimiento porque no estamos cumpliendo la asignación. Y somos nosotros mismos los que estamos retrocediendo la mano de Dios. Y esto se debe a que estamos todavía siendo personas de doble ánimo. Y es difícil. Es difícil el poder verte en esa área, en ese lugar, de que sos inconstante, ¿no? O que tenés doble ánimo, el verte, en analizarte uno mismo, porque siempre estamos esperando que el otro nos diga, o las circunstancias o los momentos, o por ahí nos dicen que somos, vos no sos constante o no sos, y nos enojamos, ¿no? No reconocemos, uno no reconoce esa área. En vez de llevarlo a la reflexión y decir, sí, bueno, pero tengo que renunciar a eso, tengo que hacer que Dios me ayude a hacer su voluntad, a ser constante, ¿no? En lo que empiezo poder terminarlo y no dejarlo a media. Y muchas de las veces creo que quizás a vos te está pasando o te pasó, me gustaría saber, ¿no? Que nos cuente en qué momento, en qué situación te encontraste en eso, ¿no? Que dijiste, al final me quedé, por no hacer ni una cosa ni la otra, me quedé a mitad de camino, ¿no? Y quizás ahora estás en esa mitad de camino. Y que esto pueda alentarte a que vos puedas avanzar, puedas pasar del otro lado, ¿no? Y decir, sí, tengo que hacerlo, ¿no? Aunque nos cueste un montón, o por la situación en la que estás ahora, te encuentres en esta situación y diga, no puedo, estoy, ¿por qué? Porque mi corazón está dividido, ¿no? Es que es así, es que estoy peleando contra eso, no queremos asumir que nuestro corazón está dividido, o que nuestra mente está dividida, no queremos asumir, porque cuando yo, mientras hablaba, decía, Señor, o sea, esa palabra ya, del doble ánimo, ya lo tocamos casi al principio, pero lo tocamos muy por arriba, porque era uno de los ejemplos que habíamos dado. Y yo le decía al Señor, ¿por qué hablamos de esto de vuelta? Y hablaba, ¿no? El Señor de que respuestas que llegan de preguntas que uno se hace, decir, Señor, ¿por qué siempre es un mismo ciclo? Y si no sos constante. O sea, no permaneces en lo que te digo. ¿Por qué? Porque te cuesta, porque te duele, porque vos querés esto. Yo te digo esto, vos querés esto. Y ahí es donde se encuentra en decir, asumir y hacer lo que yo le estaba diciendo hace un rato, sino rendirte y obedecer. O sea, rendirte completamente y obedecer. Cuesta mucho, porque siempre nosotros somos típico de retrucar todo y de encontrarle un pero a todo y justificación. Porque a veces nos justificamos innecesariamente. Porque el Señor, como decíamos al principio, los pensamientos que tiene para con nosotros son planes de bien.
Por ende, si te lo está marcando en este tiempo, si te está corrigiendo en este tiempo, si nos está corrigiendo en este tiempo, que estamos teniendo pensamientos de doble ánimo y que nos está llevando a que tengamos una obediencia plena, a una rendición plena, es decir, bueno, Señor, marcame el área, en qué momento empiezo a retroceder, en qué momento empiezo a dudar, en qué momento empiezo a desviarme de lo que vos me dijiste, en qué momento empieza a ser mi voluntad y no la tuya. Porque a veces está, así como decíamos, está como nuestro inconsciente ahí siempre latiendo, porque a nosotros todo el tiempo nos va a llamar todo lo que es la concupiscencia de nosotros mismos y va a venir a nosotros las debilidades, pero está la convicción que hablaba la pastora hace un rato, como la que tuvo al principio, que no importa lo que le dijera el pastor o la pastora y le corrigiera sobre su vida, ella decía, lo voy a cambiar, sí, porque esto me va a ayudar, y entender que todo lo que se nos marca es para crecimiento y para edificación de nuestra vida y no es para dañarnos, porque esa es la primera justificación que tiene una persona que no quiere recibir lo que Dios le está marcando. De decir, no, porque me tiene envidia, no, porque en realidad me lo dijo así, me lo hubiera dicho así. O sea, buscamos la forma de no recepcionar lo que realmente Dios nos dijo, ¿no? Así es. Y como todo ser humano que somos, ¿no?, de carne, trabaja más la carne que el espíritu. Entonces ahí es donde nos encontramos con este doble ánimo, con esta inconstancia. ¿Por qué? Porque es como cuando hablábamos, todo el tiempo venimos hablando de lo mismo, y quizás porque la palabra de Dios y Dios se basa en la fe, en la convicción, en lo que uno cree, ¿no?, que tiene que sobrepasar todo entendimiento, no tiene que pasar todo, pero nos cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que es lo que Dios hace en nuestras vidas siempre es sobrenatural, ¿no? O lo que va a hacer sobre el otro es sobrenatural. Lo que anhelamos nosotros es lo sobrenatural, pero no lo entendemos porque somos naturales. Entonces nos cuesta mucho comprender lo espiritual que Dios puede hacer en nosotros, es que puede hacer en el otro. Es que en realidad nosotros siempre buscamos la lógica, lo sobrenatural. Exacto. Y no hay lógica en lo sobrenatural. Por eso es sobrenatural, porque sobrepasa lo natural. Y queremos entender conceptos que tienen que ver con Dios mismo y a Dios no lo puedes encajonar en tu mente. Así es. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a sacar esta inseguridad espiritual que tenemos y confiar plenamente en Dios. Porque parte del doble ánimo es que quizás empezamos bien confiando, pero a mitad de camino, cuando las cosas se puso un poquito más complicada o quizás hubo una demanda aún mayor, ahí es donde nosotros flaqueamos. Y ahí es donde nosotros cometemos el error de tener este corazón dividido entre decir, sigo haciendo lo que Dios me dice, me va a costar un montón, o bueno, eso fue, dejo y bueno, ya está, ¿no? Y decimos que sea lo que Dios quiera, no, porque Dios quiere que sigas así, pero es una expresión de la boca, pero en realidad nuestro corazón está más pensando en hacer lo que nosotros queremos. Claro, eso me hace recordar que digo, porque últimamente el Señor me está tratando de esa manera, ¿no?, recordándome, me acuerdo que en mis comienzos, no hace mucho tampoco, igual, también me pasaba de que nada me hacía retroceder, nada me hacía dudar, nada me hacía, sino que cuando más difícil era la prueba, más segura estaba. Y como que ahora es todo lo contrario, ¿no? Claro. Cuando más difícil es la prueba, más insegura estoy, como todo al revés, ¿no? Como diciendo, ¿para qué pasó?, ¿no? Y ahí, bueno, me encuentro en esto que dice el doble ánimo, la inconstancia, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Y dónde está ese grado de convicción que tenías al principio, al comienzo? Porque yo me acuerdo de los momentos, hoy justo tuvimos reunión de pastoras y vino muchas palabras y muchos recuerdos de que compartió cada una, ¿no? Y las metas, los proyectos que tenemos para ahora, para más adelante, que yo digo que solamente Dios fue el que preparó todo esto, que llevó todos estos temas con el cual hablar, y me recordaba las etapas con el compartir de las hermanas, y yo decía, y es verdad, cuando tuve que pasar los procesos de mis hijos o procesos de mi vida, también en el camino del Señor, encontrarme con situaciones, porque para cada crecimiento venía un proceso, tenía que ganar una guerra, pasar esa guerra,
tanto natural como espiritual, porque todo lo que viene con lo natural viene con lo espiritual. Y entonces yo decía así, y yo me acuerdo que me aferraba tanto a Dios y lo pasaba, no me era, y me lo llevaba siempre a ver cómo lo haría, cómo lo tengo que hacer, y no me importaba si me seguía o no me seguía, porque en ese tiempo no estaba totalmente, no era pastora, ¿no? Era como que cuando una vez uno como que te puso el cargo y ya, como que ahora ya tenés que flaquear. Claro, como ¿no? que... Y yo me estoy con el compartir de las hermanas que venían y yo decía, sí, es verdad, ¿no? Y todas esas cosas yo decía, ¿qué pasó con esa Graciela? Encima últimamente cuando todo lo que se me acerca me dicen lo mismo, ¿no? Dios te dice que te levantes, que guerres, que velees, que digo, pará, ¿viste? Y digo, bueno, porque estoy pasando en esa situación. Me está costando levantarme a las 4 de la mañana, pero me hace recordar que todos mis tiempos de batalla y de fortaleza fueron a esa hora, cuando lo hacía siempre a esa hora de la mañana, ¿no? Y que decía, ¿no? El Señor, en este tiempo es el tiempo de ser constante, ¿no? De permanecer. Pero permanecer para poder ver la victoria, para poder ver que, como decía hoy la hermana que compartió un versículo que decía, sabemos, ¿no? Fortalecemos y somos más que vencedores. Pero, ¿no? Pero todo eso nos lleva primero a saber con quién estamos, ¿no? ¿Quién es nuestra fortaleza? ¿Y quién es el que nos hace más que vencedores? ¿No? Y lo relacionaba y decía yo, estuvo muy hermoso hoy, la verdad, y poder compartirlo con ustedes también en esta noche. Que vos también sea parte, no sé por lo que estás pasando, sí, me gustaría saber. ¿Sabes qué? Se suma a que nosotros esto ya lo habíamos desarrollado, ¿no? Temprano. Pero yo decía que parte nos acostumbramos a obedecer a medias. ¿Sabes qué? A mí me venía, por ejemplo, de decir, bueno, ya conozco lo que le gusta al Espíritu Santo, entonces hacemos así, hacemos así. Y de entender de que, así como decía la pastora hace un rato, cuando quizás vino el cargo, es decir, me relajé. ¿Por qué? Sí. Porque ahí entendí por qué Juan dijo, soy tan solo una voz que clama en el desierto. Creo que es la parte en la que nosotros tenemos que entender que somos eso, siempre clamando en medio de tierras secas, tierras áridas y llevando el mensaje de Jesús. Ese es nuestro objetivo. Siempre a ella le gusta ese lema, por eso me acordé de los programas llamaban Voz que clama en el desierto. Pero ¿con qué intención? De decir, nosotros somos aquella voz que tiene que llevar ese aire de esperanza en medio de lugares de sequedad, en medio donde no hay nada, en medio de donde hay soledad, donde no hay agua, donde no hay esperanza, donde no puedes vivir en el desierto. Entonces, en esto mismo nos llevaba a entender de que habíamos dejado de tener esa esencia de recordarnos que en este tiempo, hoy en día nosotros tenemos que tomar la posta y decir, bueno, necesitamos avanzar, ¿no? Con una permanencia y con una constancia, porque las tierras están totalmente áridas. Más allá de que veamos un montón del mover de Dios en un montón de lados, notamos en las vidas de las personas que están secas, están apagadas, están muertas espiritualmente, están sin esperanza, aún congregando dentro de la iglesia. Entonces, el Señor nos decía, ¿no? O sea, necesito que hay una canción que me acordaba hoy que decía, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, ¿no? Y a esto voy. La intención del misionero, en esa canción, es una canción misionera, era que lo lleve a lugares en donde realmente la persona esté, hombre, mujer, esté sediento y pueda recibir lo que nosotros tenemos. Pero si nosotros hoy tenemos y mañana no creemos que tenemos, entonces, ¿qué podemos dar? Nunca podemos estar ahí. El Señor no puede decir, bueno, ahora salí, porque no podemos estar siempre preparados, porque nosotros, dentro nuestro, estamos un día creyendo y otro día dudamos de lo que creímos ayer. O de lo que, como decíamos hace un tiempo, ¿no? Creo que estaba la pastora Ana ese día que estábamos hablando y decíamos, yo le puedo predicar a ella y le puedo declarar a ella, pero no puedo declarar sobre mi vida. ¿Por qué? Ahí también habla de un doble ánimo.
¿cómo yo no puedo tener la misma fe que tengo para con ella? Si es el mismo Dios. ¿Por qué creo que el Dios puede sanar a ella, pero a mí no? ¿No? Y esto nos pasa a todos los que servimos, a todos los que ministramos. Llega un momento que nos olvidamos que el Señor también tiene que ministrarnos a nosotros y que necesitamos todo eso. Es como que damos, y llega un momento que no nos damos cuenta que estamos secos. Y todo esto habla también, y nos enojamos como la actitud de Jonás. Yo lo llevaba a la actitud de Jonás porque Jonás conocía la voz de Dios. Y es lo que está pasando en este tiempo. No es que no conozca la voz de Dios, no es que a vos Dios no te hable. No se trata de que porque estamos diciendo que tenemos quizás doble ánimo, no quiere decir que Dios no te hable, porque a Jonás Dios le hablaba, Dios le dio un encargo. Y aparte de eso había una comunicación, porque escuchaba lo que venía y le preguntaba qué le pasaba, qué quería, por qué estaba así, y le daba y le hacía crecer para que él descanse, pero después se la saca cuando él, con las actitudes, había una relación entre ellos. Entonces significa que quizás estás dentro de la iglesia ministrando, estás teniendo una relación con Dios y aún así podés tener doble ánimo, en la que de repente querés ir a hacer la voluntad de Dios y su llamado y de repente huís y después obedeces a media y después te enojas porque no te gusta lo que es la voluntad de Dios, porque no es lo que vos querías, pensabas que era, sí. Porque de repente, no sé. Tenemos un pensamiento, creemos que, no sé. Por ejemplo, no sé, esto te ponemos como ejemplo, ¿no? Que de repente el Señor dice, bueno, y te marca en el corazón re fuerte que tal persona va a ser, no sé, líder de tal. Y vos decís, bueno, se lo decís. Pero después el Señor te marca que vos le tenés que enseñar para qué cosa. Bueno, vos después ya te enojás y decís, no, porque él no tiene que ser. Y ya estás enojado y estás obedeciendo a media. Estás teniendo la actitud de Jonás. Sí. Estás teniendo la actitud de Jonás. Es decir, ¿para qué me marcás si no quiere aprender? ¿Para qué? No quiere. Pero si el Señor te está marcando, tenemos que obedecer aunque no lo veamos, porque de eso se trata la fe. Él sabe, nosotros no. Nosotros somos lo que... Porque dice que Él sabe nuestro andar, Él sabe lo que va a pasar hacia adelante, ¿no? Él sabe lo que va a acontecer para adelante. Lo que le pasó a Nínive, ¿no? Él sabía que ese pueblo se iba a arrepentir. Él sabía que Nínive se iba a arrepentir. El que no lo sabía era Jonás. Es más, ¿por qué Dios es tan bueno? ¿No te pasa a vos con otras personas? Quizás decís, ¿cómo puede Dios amarlo tanto? Porque ese es Dios. Así, pero miramos en el otro y no sabemos cuánto nos amamos. Porque miraba la vida de Jonás. Dios le dio la calavecera y se la dio, se la puso para que no le diera el sol y al otro día se la sacó. Y el tipo estaba re enojado porque primero que no agradeció cuando se lo dio. No, nada. Pero sí se enojó cuando se la sacó. Es como... Pero es... Y nosotros somos a veces así. Porque a veces lo tenemos todo ahí en la mano, enfrente nuestro, y no lo vemos. Pero sí vemos el del otro, ¿no? Y nos enojamos y creemos que lo nuestro es menos que del otro. Cuando quizás para el otro también le pase lo mismo, ¿no? Es algo muy, ¿cómo puedo decir? Similitudes, ¿no? Pero nos pasa esas cosas. Y que el Señor realmente, como nos está exhortando ahora, ¿no? Mismo, nos está llevando a la reflexión, a entender de que no tenemos que ser así. Que nos puso de ejemplo la vida de Jonás, pero ¿para qué? Para edificar nuestra vida, ¿no? Porque todo lo que está en la Biblia es ¿para qué? Para edificar nuestra vida, no sino para decir, no, yo no quiero ser como Jonás, ¿no? Es que somos muchas veces Jonás. Muchas veces tomamos esa actitud. Y sabes que por eso la palabra del Señor dice que por los frutos te conoceré. O sea, ¿por qué se conoce por los frutos? Porque está hablando de, no se trata de dónde estés parado hoy, sino lo que brindes en donde estés. Podemos estar... ser cantante, yo lo llevo siempre a la alabanza porque estoy en esa área, ¿no? Pero digo, podemos ser cantantes, podemos cantar bonito, podemos tocar bonito, y no se trata de que estés dando el fruto de lo que Dios realmente trató con tu vida, ministró tu vida y el crecimiento espiritual y la madurez espiritual que uno tiene. Porque eso se demuestra con los frutos en lo que va después del canto o lo que transmite, ¿no? La alabanza en sí. Pero yo siempre lo llevo a esta área más que nada porque es donde más
más se nota el ego, el egoísmo, la competencia, donde más se daña el resaltar, donde más hay pensamientos de división, de contienda, y que todo eso nace en realidad del corazón dividido entre el líder me está marcando que haga esto y yo quiero hacer esto. Y siempre sucede, esto es como el proceso del carácter que Dios nos va marcando, y eso también nos pasa en cualquier área. Por ejemplo, no sé si te trata en el área de la limpieza, vamos a llevarlo a esa. Y la pastora dice que hay que solamente barran. Y vos decís, pero no, ¿cómo voy a barrer? Tengo que baldear. Y está bien, tu corazón es decir, quiero baldear. Claro. Listo, perfecto. Pero la pastora dijo que barras. Entonces, está entre lo que obedezco o lo que yo quiero hacer. Si el pastor me dijo que ponga la silla acá, y yo, pero ahí molesta todo, lo voy a correr para allá. O sea, ¿en qué estamos? Estamos con ese corazón dividido entre hacer lo que nosotros queremos o obedecer. Y muchísimas veces terminamos haciendo lo que queremos nosotros, no lo que el Señor realmente nos manda. Y porque lo pongo de ejemplo a líderes, a pastores, porque son las primeras personas a las cuales el Señor nos pone como referentes, ¿no? Para poder cumplir, porque habla de someternos a ellos, a las autoridades. No está hablando de una sumisión desde el lado autoritario, sino de realmente obedecer sabiendo que es para Dios. O sea, lo estás haciendo para Dios. Esté equivocado o no esté equivocado. Y ahí es donde nosotros a veces tenemos la razón, somos los dueños de la verdad, como algo así yo sentí que pasó con la vida de Jonás, ¿no? Jonás sentía que ya estaba perdido ese lugar. ¿Para qué le voy a ir a predicar? ¿Por qué le voy a dar una oportunidad si son todos pecadores? Porque entonces en ese tipo de pensamiento y de concepto que muchas veces nos encontramos nosotros siendo cristianos teniendo este pensamiento. Y de repente el Señor nos está enviando a llevar porque sabe que es un pueblo que se va a rendir, sabe que es una vida que está clamando desde su alma, desde el interior buscando a su Creador. Dice la palabra del Señor que dice que la creación está esperando ardientemente, pide ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Y esto es justamente la evidencia de Nínive con Jonás. Necesitaba la manifestación de Dios y usó la vida de Jonás, pero se estaba retrasando. Él estaba siendo retractor de la voluntad de Dios y nos volvemos opositores nosotros mismos de lo que Dios quiere hacer. Somos la piedra de tropiezo para los pequeñitos y no nos damos cuenta de la dimensión de nuestras acciones, de las decisiones que tomamos y de lo que realmente el doble ánimo nos lleva a terminar al final de cuentas a estar lejos de Dios porque no estamos obedeciendo. Qué terrible, ¿no? Porque nos encontramos así y muchas veces lastimamos al otro, ¿no? Con estas actitudes, ¿sabe qué? No lo llevamos al arrepentimiento o a la salvación, como le pasó si Jonás, Dios no hubiera amaba a Nínive, si Jonás hacía lo que él quería, nunca hubiera sido salvo, ¿no? Si ellos no se hubieran arrepentido. Y que están preparados para eso. Y quizás muchas veces nos presenta vidas, ¿no? Y nosotros no hacemos eso, lo que Dios nos manda a hacer. ¿Por qué? Por nuestro doble ánimo de pensar que quizás no es el tiempo, no es el momento. No creo que Dios me haya dicho que haga esto. No creo que Él... A veces la postura que decís, no se va a convertir nunca. No va a cambiar. Este no va a recibir, ¿no? Y decís, ¿quiénes somos nosotros para decir? Porque tenemos nuestra mirada, pero cuando Dios marca algo es porque ya está preparada la persona o el varón, el que se te presente, y ya está preparado para recibirlo, ya está preparado su corazón. Por eso es que Dios nos manda, por eso es que Dios nos mandó a Jonás, porque Dios sabía que se iban a arrepentir, ¿no? Y ahí está, nosotros muchas veces, por nuestro doble ánimo, por nuestra inconstancia, no hacemos y quizás esa vida se pierda, ¿no? En la cual después Dios nos va a pedir cuentas. Y quizás esto también nos lleva a decir, wow, ¿cuántas veces habré hecho eso? ¿No? Ponernos a pensar ahora que por no hacer un paso más, ¿no? O porque le miré la cara y le vi la cara media mala, digo, no me voy a acercar. Yo ya estoy pensando que ya está pensando todas esas cosas y quizás nada que ver, ¿no? Pero no, Dios te la presentó en el momento justo, en el tiempo justo, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda encontrar salvación, ¿no? Y ahí estamos nosotros con nuestra inconstancia y con nuestro doble ánimo de no hacer la voluntad de Dios,
porque todo se basa en eso. Es que es así. Y otra de las cosas es que también nos damos cuenta que en realidad somos almáticos. Porque dentro de dentro del alma están las emociones. Así es. Entonces dejamos que en vez de que el espíritu sea el que nos guíe, sea la misma alma con las emociones mismas nuestras que son desordenadas. Así ¿no? es. No trae confusión a veces, ¿no? Y por eso la palabra del Señor habla de que el corazón es engañoso, pero está hablando justamente desde la esencia del hombre y de la mujer, la esencia de la humanidad. Las emociones nos hacen confundir. Muchísimas veces por emoción creemos que Dios nos habló, pero no hay una convicción, por eso no podemos permanecer. Cuando es de Dios, pase lo que pase y hagamos lo que hagamos, terminamos haciendo su voluntad, como pasó con Jonás. A ver, se manifestó él no quería, se rebeló contra la voluntad de Dios. Sin embargo, el Señor había designado que sea Él el que llevara el mensaje. Yo pienso también de que hay lugares en donde sí puede enviar a otros, pero hay lugares en donde es necesario que vayas vos. Porque lo que el Señor depositó en tu vida es necesario para esa vida. Si no, no llega el arrepentimiento. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a doblegar tu voluntad hasta que lo hagas. Y ahí es donde está el punto de entender que muchísimas veces no podemos enviar a otro. Hay asignaciones, hay lugares, hay a personas, hay momentos en los que no somos nosotros los que tenemos que hablar para que realmente llegue la voluntad de Dios a esa vida. Acontezca lo que tiene que acontecer, ¿no? Fíjate que encima es uno de los avivamientos más grandes de Jonás, porque se arrepintió todo un pueblo entero, niños, vacas, todos adoraron a Dios, ayunaron, declararon. Fue uno de los primeros avivamientos en la Biblia y más grande, y fíjate que lo hizo una persona que estaba todo el tiempo siendo opositora de lo que Dios quería hacer. Él quería frenar la mano de Dios. Y a veces no nos damos cuenta que nuestro doble ánimo, nuestra inconstancia hace que frene la mano de Dios en lo que también le estás pidiendo. Así es. Nuestro juzgamiento, ¿no? Qué rápido que somos para juzgar, ¿no? Cuando dice que el único que puede juzgar es Dios, pero nosotros somos Dios. Muchas veces, en muchas áreas. Siempre. Está primero eso en nuestras vidas, ¿no? Que Dios realmente nos ayude a quitar eso de nuestro razonamiento primero que viene a nosotros. Porque lo primero que viene siempre es el juzgar. Nos comparten algo y ya estamos pensando en qué pecador, o qué, por qué fue, por qué pasó, por qué. No, nunca decimos, Señor, ¿cuál es la palabra necesaria para esta vida, no? ¿Cuán grande es tu amor para que haya lo que tenga que pasar, lo que haya pasado, lo que haya sucedido? Pero cuando Él prepara todo es porque es el amor de Dios que lo supera todo. El amor de Dios rebalsa todo, el amor de Dios envuelve todo, porque dice que Dios es amor. Y a nosotros nos cuesta amar, entender lo que es el amor de Dios, ¿no? Porque yo a veces me pongo a pensar, si lo veo por primera vez, lo primero que voy a pensar nunca es, ay, lo tengo que amar como Dios lo ama. Nah, primero tengo que ver si me cae bien. ¿No? Esas cosas, si me cae bien, a ver si me lo puedo masticar. Si me la mastico, me lo mastico. No tiene que ser. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no podemos poner eso en primer lugar, ¿no? Poder entender que Dios es el que los ama. Dios ama. Dice que amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Eso refleja que a veces ni nos amamos. Es verdad. ¿Sabes que cuando habla el Señor de amame a mí, dice que tenemos que poner al Señor con todo nuestro corazón, ponerlo en primer lugar. Cuando habla ama a tu prójimo como a vos mismo, habla de que tu prójimo también tiene que estar en primer lugar. ¿A qué voy con esto? De que antes de hacer un accionar, antes de lo que vos quieras hacer, tenés que pensar si lo vas a dañar. Ahí es donde nosotros demostramos el amor. Y es difícil ponerlo en ese lugar porque... ¿Sí? Primero que somos lentos para pensar antes de accionar. Eso. O sea, primero accionamos y después pensamos y reflexionamos. Eso creo que es la naturaleza nuestra, humana. Sí. Y el Señor nos enseña todo el tiempo a tener templanza, por eso viene el fruto del Espíritu. Parte de la madurez espiritual y parte de lo que Él nos entrega es para que logremos este tipo de accionar. De decir, está bien, no me gusta como es, no me agrada tal actitud, pero Señor...
necesito que, que seas vos y no yo, que no la hiera, que no la aleje de vos, que no lo hiera, que algo que diga no lo aleje sino lo acerque, que diga la palabra exacta para que no... Y cuesta porque hay muchos hermanos que se dejan querer. Hay muchos, pero... de carácter. ¿Viste? Cuesta. No, pero la verdad es que en este tiempo también nos damos cuenta que ya creo que con todo lo que nos tocó vivir en el ámbito cristiano, hoy decimos, realmente no vale la pena enroscarse en otra cosa que no sea preocuparse por salvar la vida, salvar el alma, entender que mañana puede morir y se va al infierno. Así de drástico tenemos que ser. Y nos olvidamos, porque estamos confiados en que ya tenemos la salvación y nos olvidamos de los que se están muriendo allá, ¿no? Y ahí habla de que en realidad ni siquiera te estás amando a vos, porque si vos no amás al que está allá, que se está muriendo, no te estás amando vos tampoco. Es como que la palabra todo el tiempo nos hace acordar esto. Y es difícil, ¿no? Por eso ahora te toca a vos compartirlo, reflexionarlo en este tiempo, que vos puedas también reflexionar en qué parte, en qué momento, en qué circunstancia te encontrás en esa situación, ¿no? O nos encontramos en esa situación en la cual podemos mejorarla, la podemos hacer, lo podemos hacer en distintas áreas en la cual servimos a Dios, ministramos al Señor, a ver en qué momento tenemos ese doble ánimo, porque quizás para algunas cosas, como yo te compartía, ¿no? Estamos seguros y avanzamos, pero en otras no, ¿no? ¿Y por qué? Es el por qué. Es el por qué, ¿no? Se te pone esa traba de no poder ser constante en esa área. Y ahora te toca a vos pensarlo, ¿no? Reflexionarlo, meditarlo y que Dios te lleve, ¿no? al entendimiento, como nos estás llevando a nosotras el poder entender en esa parte, ¿no? Y decir, bueno, no lo quiero más esto para mí. Bueno, ayúdame a poder pasarlo, a no tener esa inconstancia en eso que vos querés hacer, que es específico. ¿Sabes, hermano? Que si no lo hacemos, eso se repite. Siempre se repite de vuelta en nuestra vida. Se vuelve a repetir. Puede pasar un tiempo, pero después se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pasarla. La tenemos que pasar para poder, como decía, avanzar a otro escalón. Van a venir otras cosas, pero vamos a estar preparados y, como dice, vamos a venir mejorando en lo que es el servicio a Dios, es obedecerle a Dios, porque en realidad todo se lleva en la obediencia, porque si Dios nos lleva para un lugar en el cual no somos constantes, es porque Él quiere que seamos obedientes, ¿no? El obedecer nos va a llevar a grandes virtudes, que es el aprender a amar, porque el obedecer también nos lleva a aprender a amar, porque si no, no podemos obedecer si no amamos a Dios, ¿no? Y todo se tiene en estas mismas circunstancias, no va a llevar a que podamos ser firmes, seguros y perseverantes, permanentes, ¿no? Parados sobre la roca. Hay una cosa que yo me anoté acá que me gustaría decirla antes de terminar. Dice, Dios no busca perfección en nuestro ánimo, sino obediencia y rendición. O sea, significa que muchas veces no tengamos ganas de hacer la voluntad de Dios. No está buscando que seamos esos perfectos que siempre queremos hacer la voluntad de Dios. Pero que a pesar de tener ese pensamiento haya una obediencia y una rendición a lo que Dios quiere. Porque hay algo que tenemos que entender al final, que lo que Él nos envía a hacer, aunque nos duele, aunque nos cueste, es lo mejor para nosotros. Así es. Y para otros. Así es. Dice, la palabra del Señor dice que Él pone el querer como el hacer. Nosotros solamente tenemos que tener que querer. Y Él hace el hacer. Él lo hace. Él pone todo lo demás. Todo lo demás lo pone. Nosotros tenemos que decir sí nomás. El querer. Y Él después hace todo lo otro. Lo prepara, lo arma, lo hace todo, lo amolda. Mira, es perfecto. Una vez que vos pasás por esa parte en la que vos morís a vos mismo, porque ahí está la lucha más grande. ¿Sabes que una de las cosas que hablábamos justamente hace un rato en la reunión, decíamos que ¿qué nos puede separar del amor de Dios? No hay nada. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ninguna cosa que te pueda suceder externa, pero si vos decidís separarte, si vos decidís no obedecer, no confiar, eso es lo único que te puede apartar de Dios. O sea, tu decisión, es tu decisión. Si tu decisión es mantenerte en este estado de doble ánimo,
te vas a terminar alejando, porque en definitiva no hacer la voluntad de Dios hace que nosotros nos alejemos y cada vez estemos más lejos de lo que Él quiere. Y además de, como le decíamos hace un rato, nos volvemos opositores de lo que Él quiere hacer y terminamos siendo de tropiezos para otros. Nuestra palabra, cuando nosotros tenemos algo para decir a alguien, tiene que ser para bendecir y levantar. Si de repente nosotros ni siquiera confiamos en que Dios lo pueda hacer para nuestra vida, no tenemos esa palabra de ánimo que necesita nuestro hermano. Entonces, es una llamada de atención también, ¿no? Para que en este tiempo puedas decir, bueno, Señor, sí, tengo doble ánimo, me di cuenta, ahora que lo estamos charlando entre todos, me doy cuenta que sí, tengo doble ánimo. Y necesito lograr rendirme y obedecer y lograr esa permanencia y poder crecer y pasar la etapa que tengo que pasar para lograr la madurez espiritual que necesitamos. Bueno, esto es lo que teníamos para compartir con vos. Nos encontramos nuevamente el día jueves a las 22 horas. Estamos aquí nuevamente con este programa de Ahora te toca a vos. Así que también te esperamos mañana, que es miércoles, hacemos la transmisión en vivo por este mismo canal del culto para que puedas compartir con todos nosotros. Y así también el día jueves tenemos una palabra que el Señor ya trajo a nuestras vidas para bendecir la tuya y para edificar la nuestra. Sigue este video corriendo, sabemos que sigue bendiciendo a otros y ahora también lo estamos subiendo en YouTube. Así que a partir de estos últimos ya están subidos también a YouTube para que lo puedan rever si lo quieren ver por ahí y lo puedan compartir también. Dios te bendiga.